para poder ingresar. Entonces, como ven, entran a la página de mipediatraperú.com, ingresan a mi cuenta, luego ingresan a la cuenta en el cual han ingresado, que es su correo electrónico y su contraseña. Ok, luego Ahora acceden, tíramela, por favor. luego acceden, a ver, accedemos a mi cuenta y luego ingresan a talleres. Ok, ingresamos a taller. Como les decía, mami, van a poder ver el contenido del taller, los temas, ¿ok? Los videos y el libro, ¿ok? Entonces, donde ustedes van a poder revisar toda la información que hemos preparado para ustedes. Igual vamos a subir más información respecto a las recetas y al taller práctico que vamos a hacer el día de mañana. Para ver el video, por ejemplo, del día de ayer, van al día 1, le dan clic al día 1, ingresan y le dan clic al video. Entonces le va a redireccionar a una página de YouTube que es privada, pero para eso, mami, recuerden que cuando ustedes ingresen al Google en general, deben estar indexadas con su cuenta de Gmail para que puedan redireccionarlos, porque si no ingresan con su cuenta Gmail, como por ejemplo una cuenta directa como me pasó acá, cuando ustedes le den clic, les va a decir que no encuentran el video. Les va a salir video no disponible, porque como ven acá, estoy indexada como Sana Salud y no estoy indexada como Karen Rivas. Entonces acá sí, acá estoy como indexada como Sana Salud y en cambio acá me permite normal porque estoy indexada a Karen Rivas, ¿ok? Entonces es importante que recuerden esto, ¿sí? Entonces vamos a empezar con nuestro taller. ¿Ok? Entonces vamos a presentar el taller de alimentación complementaria el día de hoy. Bueno, para recordarles, soy la doctora Karen Rivas. También estamos acompañados de la licenciada Luz Quevedo, que el día de mañana va a presentar toda la parte práctica junto conmigo y vamos a dar todas las recetas y los tips que ustedes deseen aprender en nuestro último día del taller. Ok, la licenciada Luz Quevedo es creadora de Guava Mundo, donde ustedes van a encontrar todos los productos asociados para la alimentación complementaria y muchas otras cosas más. Ok, entonces empecemos con esta segunda parte y es parte de las preguntas que ayer me hacían ustedes, mamis, respecto a cómo es un plato saludable. ¿No? Un plato saludable de nuestros bebitos incluye los 4 principales grupos de alimentos, que son las verduras, las frutas, las proteínas y los cereales. Cuando nuestros bebés crecen, le vamos a introducir las grasas, ¿ok? Pero grasas de origen generalmente vegetal y algunas de origen animal. Entonces, las frutas de por sí, así como las verduras, en la presentación del plato, que ustedes lo van a ver en nuestro taller del día de mañana, forman casi el 50% del aporte. Los cereales y las proteínas también forman un complemento, pero tenemos que recordar, mamis, que los alimentos ricos en proteína también deben ser ricas en fuentes de hierro y zinc para poder alimentar de forma adecuada a sus bebés, ¿sí? Entonces recordemos estos grandes grupos de alimentos que siempre deben estar presentes en los platos de sus bebés, ¿ok? Entonces eso es lo primero que quiero que ustedes recuerden, ¿sí? Entonces, en este grupo de alimentos que ustedes van a ver acá, esto es de un curso internacional que hice respecto a alimentación complementaria junto con la licenciada Luz, donde vimos los grupos de alimentos de acuerdo a la edad. Entonces, este es un listado de alimentos de los 6 a 9 meses, ¿ok? Entonces, como ustedes vieron, estamos los 4 grupos de alimentos presentes, los cereales, las frutas, verduras y las proteínas, ¿ok? Entonces debemos recordar, y como ven ustedes acá, tenemos más de 25 alimentos por cada grupo de alimentos,
por cada grupo de alimentos o de nutrientes que debemos dar a nuestros niños. Entonces nos damos cuenta que no se reduce solamente, por ejemplo, a darle platanitos, a darle brócoli y a darle, por ejemplo, higadito todos los días, ni a darle avena todos los días. Tenemos infinidad de cereales que obviamente, por ejemplo, favorecen las que van a estar fortificadas, como les decía el día de ayer, infinidad de frutas que como antes se pensaban, no le debemos dar, no sé, el kiwi, las fresas. Obviamente, recuerden lo que vimos ayer, va a depender del tipo de alimentación que ustedes están usando y también va a depender de la consistencia en la cual estemos, ¿no? Recuerden de la consistencia de nuestros bebés de 6 a 9 meses. Así como las verduras, tenemos infinidad de verduras y las proteínas que en general incluso incluyen a las lentejas, que también fue una pregunta de ayer. ¿Ok? Entonces, cuando nuestros bebés llegan a los 9 meses, aproximadamente ya debemos haber probado casi 100 alimentos. Imagínense, ¿ah? O sea, de 6 a 9 meses son 3 meses, son 90 días, ¿ok? Que se introduciría casi un alimento nuevo de cada grupo, ¿no? Entonces, vayamos recordando nuestros principios y recordemos esto, ¿sí? Entonces, cada alimento nuevo debe ser probado por el lactante entre 8 o 10 veces para ser aceptados. Y es la pregunta de ayer también de una mamita que tenía un bebé de 7 meses que decía que su bebé le rechaza los alimentos y es porque como lo habíamos mencionado ayer, aún están con el reflejo de extrusión y están en este proceso de adaptación, ¿ok? Entonces, es importante que recordemos esta parte importantísima de todo este proceso, ¿ok? El plato saludable, como les mencionó, entonces tiene estos 4 grupos de alimentos. ¿Y cómo va a ser la introducción de los alimentos? Por ejemplo, en nuestros bebecitos que empiezan a los 6 meses de edad, es introducirle, por ejemplo, el día 1, el cereal 1, el día 2 introducimos la fruta 2, el día 3 podemos repetir lo del 1 y lo del 2, luego el día 4 la verdura, el día 5 la proteína y el día 6 y 7 repetimos. Entonces, vamos a introducir aprox 5 alimentos nuevos por semana porque es más o menos lo que se quiere y obviamente es variable, obviamente todo va a depender de la aceptación y la perceptividad. Recuerdan el concepto de alimentación perceptiva, entonces vamos respetando eso, ¿sí? Entonces es importante que ustedes ingresen a la alimentación de sus niños una cuchara de 15 gramos al día de cereal infantil y se recomienda 6 cucharas de alimentos fuentes de hierro a la semana. Es lo que siempre les digo a las mamitas, para poder hacer que nuestros bebés suplan sus reservas de hierro de forma adecuada, debemos introducir 6 cucharas de hierro a la semana, no día, a la semana, ¿ok? Y cereales fortificados, 1 gramo o 15 gramos al día. ¿Sí? En cualquiera de sus momentos de sus alimentos, ¿ok? También no olvidemos que debemos cubrir las reservas de DHA, obviamente a medida que nuestro bebé va creciendo, por ejemplo, cuando ingresamos los pescados, ¿no? Entonces, que más o menos equivale a 6 cucharadas de trucha a la semana o 3 cucharadas de salmón a la semana. Entonces ven que solamente con los alimentos nosotros podemos ayudar a nuestros niños a tener una reserva adecuada de todos sus nutrientes. Es importante que ustedes sepan esto, mami. Es importante que ustedes lo manejen para que ustedes solo con la magia de sus alimentos y el amor que ustedes le ponen a sus comidas puedan ofrecerle a sus niños una gran variedad de alimentos nutritivos y adecuados para ellos, ¿sí? Entonces, también esta fue una pregunta del día de ayer de los alimentos potencialmente alergénicos, ¿no? Tenemos a 2, 4, 6, 8 alimentos potencialmente alergénicos. ¿Qué nos dice la ciencia? Que de estos alimentos alergénicos o potencialmente alergénicos, debemos de hacer una introducción temprana. Siempre, por ejemplo, el pescado antes del año de vida, para poder reducir la sensibilización alérgica y el riesgo de rinitis, que es una patología muy frecuente si alguno de ustedes tiene sobrinos o hijos más grandecitos. Casi la mayoría de nuestros niños o tienen rinitis alérgicas estacionales, virales, ¿no? Que incluso obviamente hacen que tengan estos gripes a repetición, que los papitos están bastante preocupados, ¿no? Y obviamente en aquellos niños que tienen antecedente de atopías, ¿qué quiere decir atopías? Alergias familiares como dermatitis, rinitis, asma, es importante introducir estos alimentos potencialmente energéticos de forma temprana.
Entonces, ¿cuáles son los elementos potencialmente alergénicos? La leche, el huevo, la soya, el trigo, el maní, las nueces, el pescado, los mariscos. Obviamente, por ejemplo, la leche que le vamos a dar es a partir del año de vida cuando se trate de leche de vaca exclusiva, pues una leche entera, ¿no? En cambio, los derivados de la leche, sí, como el queso, el yogur, lo vamos a introducir a partir de los 9 meses. El huevo se puede introducir incluso desde los 6 sin ningún problema. Lo que siempre les digo a las mamitas es que el huevo debe ser bien cocido, jamás debe ser pasado. Y de preferencia podemos usar huevitos de gallinitas de vida libre, las que no están expuestas a hormonas ni a ningún otro aditivo adicional. Con respecto a la soya, que son los granos en sí, algunas veces se puede introducir en forma de mantequillas o de aceites, ¿no? Y en cuanto al trigo, igual, que está presente en los cereales, se puede introducir, como pueden ver, la introducción de gluten, que forma parte del trigo en sí, aplica para todos los niños con o sin riesgo de enfermedad celíaca, que es una enfermedad relacionada a las deficiencias del gluten, y debe realizarse entre los 4 y 12 meses, lo que nos dice la Academia Americana, pero en nuestro medio es a partir incluso de los 6 meses de vida, ¿sí? Y, por ejemplo, ¿dónde encontramos eso? Por ejemplo, en el pancito, ¿no? El maní no lo vamos a ofrecer en forma de maní como tal, sino se lo vamos a ofrecer en forma de mantequilla, al igual que las nueces. El pescado, de preferencia pescados pequeños, no pescados grandes, puede ser la tilapia, puede ser la trucha, y los mariscos también en forma progresiva, pero en consistencia de acuerdo a la edad de sus bebés, ¿sí? Como pueden ver acá, ahora vamos a hablar del tiempo de comida y la cantidad de alimentos. Como base principal quiero que vean este cuadro que es bastante ilustrativo e importante. Los legos verdes son la leche materna o la fórmula láctea o la alimentación mixta que suelen recibir los bebecitos hasta los 6 meses de vida. Y los legos amarillos son la alimentación complementaria. Entonces, ¿qué vamos a ver? Y esto refuerza nuestra teoría de por qué la alimentación complementaria es eso, un complemento, ¿sí? Entonces, como ustedes pueden ver acá, cuando iniciamos la alimentación complementaria, la cantidad de calorías que necesita su bebé es 1000 kilocalorías por día, ¿ok? Entonces, 600 calorías van a ser aportadas por la lechecita materna y 400 por la alimentación complementaria. Igual, es un 70-30 de 6 a 8 meses. Obviamente a los 6 meses en sí es casi un 90-10, ¿no? Y va progresando y disminuyendo conforme los bebés van creciendo. Pero es importante que este poco de alimentación complementaria sea adecuada para que ustedes puedan reforzar la calidad de nutrientes y alimentos que le dan a sus bebés, ¿ok? Entonces, ven, en cuando avanzamos, la cantidad de calorías que va a necesitar su bebé obviamente va a ser mucho más. Entonces, por ejemplo, de 9 a 11 meses, ¿cuánto nos va a dar la lechecita? 700 kilocalorías. ¿Y cuánto nos va a dar la comidita? 400, ¿ok? Cuando avancemos y ya lleguemos al año de vida, ¿cuánto nos va a dar la alimentación complementaria? Y ya es al revés, nos va a dar 900 kilocalorías y la leche materna o la fórmula nos va a dar solo 350 kilocalorías. ¿Ven cómo cambia el proceso? Entonces es importante que entendamos que esto es un proceso lento y para lograr que nuestros bebés coman de forma adecuada debemos aprender de una alimentación saludable y equilibrada. ¿Ok? Entonces es importante que recordemos esto de forma importantísima. Por eso, en base a esto es que se van aumentando las veces de alimentos que le vamos ofreciendo a nuestros bebés. ¿Ok? Por eso vamos yendo de 3 tomas a 4 tiempos o a 5 tiempos de comida. ¿Sí? Recuerden eso, mamis. Igual con la distribución, este es un cuadro que resume lo que hemos hablado y la distribución de proteínas, grasas e hidratos de carbono que necesitan sus bebés para tener una alimentación balanceada y nutritiva. Para eso es importante que distribuimos de forma adecuada nuestro plato. Como ve, casi el mayor porcentaje se lo llevan las verduras y las frutas, un porcentaje pequeño de proteínas y cereales. Eso es la forma de equilibrar nuestro plato, ¿sí?
¿Cómo es la distribución de los alimentos de nuestros bebés? Esto más o menos es un esquema que solemos usar en la consulta con nuestros pacientes, ¿ok? Para hacerles una distribución semanal de cómo debe alimentarse nuestro bebé. Entonces, cuando iniciamos la alimentación complementaria, ¿no? Como lo hablamos al inicio. Entonces, como ven, inicialmente le vamos a ofrecer 3 comidas al día a nuestros pequeñitos, ¿ok? Desayuno, almuerzo y cena. La cantidad de cucharas en promedio que van a recibir sus pequeños de los 6 meses son 3 cucharas en el desayuno, 4 en el almuerzo y 4 en la cena. ¿Cómo lo van a distribuir? Por ejemplo, en el desayuno me van a comer 1 cuchara de cereal, 1 cuchara de verduras y 1 cuchara de frutas. En el almuerzo, 1 cuchara de proteínas, 1 de frutas, 1 de cereal y 1 de frutas. Igual en la cena, ¿ok? Entonces, más o menos, cuando empezamos, vamos empezando de a poquitos, ¿no? Por ejemplo, en el desayuno eligieron darle avena. Entonces, la mami dijo, le daré avena a mi bebé el día de hoy, ¿ok? Entonces, si nosotros le vamos a dar avena, por ejemplo, acá, entonces, ¿qué hacemos acá? ¿Qué fruta vamos a usar acá? Entonces, lo que nosotros necesitamos es, por ejemplo, la avena fortificada con hierro y con zinc, la que ustedes van a encontrar y que van a leer en el etiquetado que están